Bienvenido a tu canal de reporte de ganancias. Mi nombre es Alex y hoy tenemos un video algo diferente a lo acostumbrado en el canal. Vamos a revelar mi portafolio de inversiones. Lo primero, recuerda que siempre antes de invertir debes hacer tu propio análisis y conocer en lo que estás invirtiendo. Mi portafolio estará dividido en tres colores. El verde, que son las acciones que considero para toda la vida, acciones que son líderes en sus respectivas industrias y que si las compras a buenos múltiplos te pueden dar muy buenos retornos. Las azules son mis acciones de dividendos, esas empresas que le dan soporte y resistencia a tu portafolio en momentos de turbulencia. Como ven, tengo el mayor porcentaje de acciones de dividendo en mi portafolio y es porque trato de enfocarme en crear una fuente de ingresos basada en dividendos crecientes. Dale like al vídeo para crear un video de cómo analizar acciones de dividendo según el libro Los dividendos aún no mienten de Kelly Wright, que se los recomiendo mucho si están empezando a invertir. El grupo amarillo son las acciones que realicé algún trade, es decir, comprar y salir. Siempre trato de no tener más de un 3% en estas operaciones. Arranquemos con el primer grupo. La primera acción del portafolio es Google, una que no necesita presentación. Con un peso del 10%, este mes le fue muy bien, subiendo más de un 14%. La segunda acción del portafolio es Meta, con un peso del 7%, que este mes le fue excelente, con una subida del 22%. La tercera acción es Microsoft, con un peso del 6%, otra que en este mes brilló, con una subida del 17%. La cuarta acción del portafolio es S&P Global. Para los que no la conocen, la compañía es una empresa que forma parte de un oligopolio, con difíciles barreras de entradas. La empresa emite calificaciones a los bonos que emiten tanto países como empresas. Además, las empresas y los inversores a menudo pagan por sus informes de análisis e inteligencia de mercado más detallados. Tiene un peso actualmente en la cartera del 5% y este mes las acciones se quedaron planas, subiendo un 2%. La quinta acción del portafolio es Zoetis, la empresa más grande de productos de cuidado animal en los Estados Unidos. La misma surgió de una decisión de la farmacéutica Pfizer, con una amplia cartera de medicamentos para animales de granja y de compañía. Seguro tendremos Zoetis por años. Tiene un peso en la cartera del 5% y este mes las acciones casi no se movieron. La sexta acción del portafolio es Amazon, con un peso en la cartera del 4%. Este mes le fue muy bien, subiendo un 12%. Pasemos con los dividendos. No olvides que al final del video te mostraré los retornos que llevamos desde principios de este año. La primera acción es Johnson & Johnson, con un precio en cartera del 3%. Este mes las acciones se quedaron planas. Las acciones nos brindaron durante el mes varios puntos de entradas y por debajo de los 160 me parece un precio muy justo. La segunda acción es US Bancorp, con un peso en cartera del 2%. Este mes, con la tormenta financiera en su punto, las acciones sufrieron mucho y cayeron más de un 23%. La tercera acción es 3M, con un peso en cartera del 2%. Este mes las acciones cayeron fuertes, la semana pasada llegando a los $100, pero se empezó a recuperar, cayendo este mes un 4%. La cuarta acción es AT&T, con un peso en cartera del 6%. Este mes las acciones subieron un 3%. La quinta acción es Tyson Foods, con un peso en cartera del 2%. Este mes llegó a tocar mínimos de 52 semanas, brindando una buena oportunidad de entrada. Esta es la segunda empresa procesadora y comercializadora de carne de pollo, res y cerdo del mundo. Ha sido fuertemente golpeada con la alta inflación, pero una vez haya pasado esto, de seguro va a venir una fuerte subida en la acción. La sexta acción es Ring Capital, con un peso en cartera del 8%. Este es un mortgage rate. Estos son empresas que brindan financiamiento para bienes inmuebles que generan ingresos mediante la compra o originación de hipotecas y valores respaldados por las mismas. Una de las cosas que se diferencia a Ring de sus competidores es que la empresa es altamente diversificada y brinda servicios de administración de inmuebles. Ofrece un alto valor por dividendo y tiene un valor en libros de $12, lo que nos brinda un margen de seguridad. Este mes nos volvió a dar entrada, cayendo un 11%. La séptima acción es una que agregué este mes al portafolio. Pfizer actualmente tiene un peso en la cartera solamente del 1%. Las acciones este mes se han mantenido planas. La octava acción es Digital Realty Trust, un REIT que se especializa en centros de datos. Actualmente tiene un peso en cartera del 2% y este mes las acciones cayeron un 2%. La novena acción es DeGro, un ETF que invierte en acciones de dividendos crecientes. Tiene un peso en la cartera solamente del 1% y este mes las acciones se quedaron planas.
La 10ª acción es YEPI, una acción muy de moda entre los inversores de dividendo. Este es un ETF de altos dividendos que realiza lo que se denomina cover calls en acciones de gran capitalización y con baja volatilidad. Actualmente tiene un peso en el portafolio del 3% y este mes las acciones subieron un 2%. La 11ª acción es SCHD, otro ETF que invierte en acciones de dividendos crecientes. Esta acción la utilizo para reinvertir los dividendos que me pagan mensualmente las acciones. Actualmente tiene un peso en cartera del 2% y este mes las acciones se quedaron planas. Pasemos con el tercer grupo, los trades. La primera acción en cartera es PayPal Holdings con un peso del 3%. Las acciones este mes subieron un 2%. La segunda acción es Disney con un peso en cartera del 3%. Las acciones este mes se mantuvieron planas. La tercera acción es Warner Bros. Discovery. Esta acción fue una escisión de AT&T y por eso está aquí en cartera. Nos tocaron dos acciones que representan un 1% del portafolio y este mes las acciones se mantuvieron planas. La cuarta acción es Adobe con un peso del 3%. Este mes las acciones le fue muy bien, subiendo un 19%. La quinta acción es CRM con un peso en cartera del 2%. Este mes las acciones subieron un 19%. La sexta acción es Fubo TV, una de las que me quedé atrapado. La tengo aquí como recordatorio de no entrar en acciones que no generen beneficios. Con un peso del 1%, este mes las acciones cayeron un 32%. La séptima es DraftKings con un peso del 3%, una de las empresas líderes en el mercado de las apuestas deportivas. Este mes las acciones subieron un 5%. La octava acción es Interactive Broker, una acción que te brinda el broker como regalo al hacer tu primer depósito. Un punto súper importante al momento de invertir es de disponer efectivo, por si se genera alguna caída en el mercado o si ves algún buen punto de entrada. Actualmente mantengo un 14% del portafolio en efectivo. Pasemos al momento clave del video, la revelación de los rendimientos. Este mes el rendimiento de la cartera fue del 3.65% y en lo que va del año llevamos una subida del 12.9%. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué acciones agregaste este mes a tu cartera o cuál fue su retorno. Gracias por este video y no olvides suscribirte.